por un tema bien importante, a propósito del que ya empezamos a conversar esta mañana con Lina María Carrillo, ¿cierto? Que tiene que ver con, aquí es más específico, pero tiene que ver mucho con las violencias de género. Me refiero a Natalia Álvarez Cadavid, ella es la subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Primero la saludamos. Natalia, gracias por estar con nosotros en Clic Casi, el poder de la información a un clic. Bienvenida. Hola, buenos días, Roger. Muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos escuchan en este momento. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, ese tema, ya lo dije, esta mañana tuvimos a la doctora Lina María Carrillo, hablando sobre un tema bien interesante que el bloqueo hasta anoche en las carreteras de Colombia, incluyendo las de Antioquia y el Valle de Aburrá, les impidió que se llevara a cabo hoy una actividad bien importante que tenían a propósito de las diversidades, que se llama Día Universitario por la Dignidad de las Mujeres y las Disidencias Sexuales, Corporales y de Género. Entonces, hablamos con ella sobre el tema en general, pero con usted vamos a tratarlo, una cosa, un problemita, diría yo, grande, gravísimo, diría yo, mejor dicho. La alcaldía de Medellín, según entiendo yo, de lo que usted ha venido manifestando, exponía riesgos a las mujeres y al personal encargado de la defensa técnica de estas mujeres y de sus familias, con la reducción del 71% de los recursos destinados al plan de profesionalización. Ese equipo de profesionales que hacen esa labor de defensa técnica y, bueno, en relación con lo que ya dije ahorita, en relación con las víctimas de las violencias basadas en género. Esa es la postura de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, de la cual usted es la subdirectora. Amplíenos un poquitico más el tema, Natalia, por favor. Así es, Roger. Contarte que, pues, y para quienes nos escuchan, la defensa técnica es la posibilidad de que las víctimas, las mujeres víctimas de violencias basadas en género y las familias sobrevivientes al feminicidio puedan contar con representación legal especializada y con un nivel de acompañamiento psicosocial durante los procesos de justicia, de protección y en procesos disciplinarios. Incluso ahí se conecta con lo que venías hablando esta mañana, porque también desde el mecanismo se le garantiza la protección a las mujeres de comunidades universitarias que denuncian situaciones de violencias. Esa representación en las comisarías de familia y en los procesos disciplinarios por violencias en las universidades, no hay ninguna institución pública que la preste, solamente en Medellín la alcaldía. En este año, nosotras desde la corporación venimos implementando el mecanismo, lo veníamos implementando hace ya casi 3 años y medio, cuando se reactiva este mecanismo en la ciudad para poder atender pues mujeres, y nosotras lo veníamos implementando bajo un modelo de atención que tenemos validado, porque quienes hacemos parte de la corporación, que tiene 9 años, tenemos más de 20 años de experiencia en atención a víctimas sobrevivientes de violencias. De hecho, incluso con el Banco Interamericano de Desarrollo adelantamos una consultoría para poder identificar cuáles son los estándares de calidad, o sea, cómo medimos y cómo logramos una atención humanizada y de calidad, cuál es la forma de verificarlo. Y a raíz de todo este acumulado, nosotros tenemos un modelo de intervención donde sabemos que la manera más adecuada para que las mujeres no sean revictimizadas, no sufran violencia institucional, es que las y los profesionales que las acompañan tengan un adecuado soporte emocional, que tengan un soporte técnico, que puedan hacer supervisión de sus casos, de manera que puedan atender con las mejores condiciones de calidad. Adicionalmente, es importante recordar que en la ciudad, con estos altísimos cifras de violencias contra las mujeres, quienes representan judicialmente,
y en los procesos de protección y en los procesos disciplinarios, estas abogadas también sufrimos violencia por parte de los agresores y por parte de las instituciones cuando están, digamos, actuando sin la debida diligencia. Por esa razón, desde la organización tenemos una aplicación de baterías de riesgo psicosocial, de riesgo físico, de riesgo a la seguridad, y en función de ese diagnóstico se adelanta un plan de profesionalización que es el que nos permite mitigar la ocurrencia de esos riesgos para proteger de mejor forma a las mujeres acompañadas, pero también a las mujeres que prestan la representación. Y es justamente a ese plan al que la Alcaldía de Medellín en este año decide hacer una reducción del 71%, un asunto que nos alerta profundamente porque la Alcaldía de Medellín no tiene un protocolo para que las prestadoras de servicio que hacen esta atención lo puedan hacer sin estar expuesta a riesgos. Y ahí la alerta es, la alcaldía tiene la posición de garante y así fue justamente como el Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la alcaldía de Medellín por este lamentable homicidio de Marjorie Kisner, una psicóloga que le prestaba los servicios en condiciones similares al equipo de defensa técnica, a la alcaldía de Medellín, y que resulta asesinada en el cumplimiento de su labor. Aquí tenemos precisamente Natalia Álvarez Cadavid, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Esta imagen, que espero que no sea muy dura, pero tiene que ver con esto que acaba usted de mencionar a propósito del fallo del Consejo de Estado en torno a declarar responsable a la alcaldía de Medellín. Es que recordemos, responsable administrativa y patrimonialmente a la alcaldía de Medellín y al ITM por el homicidio de la contratista, que de eso que estamos hablando, Marjorie Kisner Mira, quien en desarrollo de su labor fue asesinada en el año 2008. Entonces, digo yo que se ve grave o dura la fotografía por ese puño, pero es que de eso hablábamos incluso esta mañana con Lina Carrillo. Es lamentablemente con esta cultura nuestra tan patriarcal y tan machista, eso es lo que sufren muchas veces las mujeres y los familiares de las mujeres, y para la muestra ese botoncito. Entonces, por eso, usted, ese botoncito no, ese botonzote grandísimo. Entonces, usted le recuerda a la alcaldía que es negligente de parte de la administración distrital decidir una disminución del 71% del presupuesto dirigido a mitigar precisamente los riesgos que afrontan las contratistas del mecanismo de defensa técnica. Entonces ustedes hacen eso, ese énfasis, yo lo hago también aquí con énfasis, porque es real, es objetivo, no es un cuento que ustedes inventaron. Y yo, antes de poderla invitar a usted y de haber escrito en nuestras páginas www.sinergiainformativa.com y www.cal.com, lo estudiamos muy bien. O sea, es objetivo, es real, no es un cuento politizado. Natalia. Absolutamente, de acuerdo. Y pues digamos ahí también nosotras hacemos un llamado a las mujeres en la ciudad, a todo el movimiento social y también a la alcaldía de Medellín a que revise también sus actuaciones en términos de estas medidas regresivas. Estas medidas regresivas no le hacen un favor y también creo que existe un riesgo y una tendencia también lastimosamente por parte de esta administración municipal a confundir un poco la información y a entregar información imprecisa y borrosa. Un poco allí recordar que esta inversión es necesaria para que las mujeres tengan la mejor calidad de la atención, para que las mujeres víctimas de violencias no sufran violencia institucional y además para que en la labor de defender los derechos humanos de las mujeres no pongamos en riesgo a otras mujeres que prestan esa atención. Entonces, allí nosotras dejamos, después de estos 3 años en los que como organización, con más de 20 años de experiencia en el acompañamiento, dejamos las metodologías, las prácticas organizativas, instalamos todo un modelo de atención del mecanismo de defensa técnica que estamos entregando con un 94% de satisfacción por parte de las mujeres
y en el que logramos más de 238 decisiones jurisdiccionales significativas. Además, que en tiempo récord, bajo la implementación del mecanismo por nuestra parte, la alcaldía logró responder a la crisis universitaria por violencias basadas en género. Y hoy en la ciudad tenemos el Acuerdo Distrital 082 de 2023, en el que la alcaldía tiene la obligación de garantizar que este mecanismo continúe de manera interrumpida. Entonces ahí también llamamos la atención en ese aspecto. Es muy alertante señalar que el mecanismo ya lleva suspendido alrededor de una semana y media. Eso ha significado que hay más de 70 procesos de mujeres que han venido teniendo audiencias y no cuentan con representante judicial. Además, que se encuentra cerrada la recepción y hay un montón de casos que están acumulados sin encontrar respuesta. Entonces, hacemos ese llamado absolutamente urgente a la ciudadanía. La representación judicial es la posibilidad de que las mujeres tengan justicia y tengan medidas de protección para evitar los feminicidios y también para encontrar reparación ante las violencias. Entonces, no es un asunto de poca monta, ponemos esa alerta y también en medio de esta alerta recordamos a Marjorie Kistner. Nosotras mismas, quienes hacemos hoy parte de la organización, estuvimos con este lamentable hecho acompañando a sus compañeras, a su familia, a sus amigos en plantones, en movilizaciones, exigiéndole a la alcaldía que tomara acciones para que esto no volviera a repetir. Y es muy lamentable que a pesar de todos los años transcurridos e incluso esta condena, la alcaldía siga repitiendo esa desprotección hacia sus contratistas, hacia quienes les permiten cumplir con su objetivo misional. Natalia, un saludo especial. Aquí me llama o me asalta una preocupación bastante fuerte con todo lo que usted viene diciendo, con lo que le estoy escuchando, y es qué está pasando con la administración departamental y la administración municipal. Vemos una reestructuración de la administración departamental que obviamente generó inclusive una asamblea permanente de las mujeres para garantizar obviamente pues esos derechos fundamentales de las mujeres. Escucho lo que está pasando con la alcaldía de Medellín y quedo aún más preocupado, porque es que estas dependencias se crean precisamente para defender ese derecho de las mujeres en todos sus contextos. Hoy cuando hablamos de violencia intrafamiliar fuerte, donde las mujeres son las más agredidas, por ejemplo, donde hablamos del tema de violación, el tema de prostitución, como lo que se está viendo en el Parque Lleras, muchas veces vulneradas también las mujeres. En fin, me asalta la preocupación y me imagino que a ustedes también es qué está pasando con las administraciones, tanto de la Gobernación de Antioquia como de la Alcaldía de Medellín, porque yo por lo que noto y por lo que escucho es que se está desarticulando, se está acabando con dos entidades que son fundamentales dentro del derecho, el respeto a los derechos humanos, y que creo que se ha tenido grandes avances en este cuento, en este tema, por defender a la mujer, por defender este género, pero preocupante que hoy prácticamente se está mirando esas secretarías de las mujeres como por allá, como apartadas, como si no tuvieran un interés fundamental dentro de una administración. ¿Consideran ustedes también que hay preocupación frente a lo que está pasando con una de las entidades más importantes en el departamento de Antioquia dentro de esa estructura administrativa? Absolutamente, Oscar. Nosotras estamos en alerta como movimiento social de mujeres ante las medidas regresivas que son prohibidas constitucionalmente, que se están tomando tanto en la gobernación de Antioquia como en la alcaldía de Medellín. Existe, y esto no es un asunto que nos esté pasando ahora y que lo estemos intuyendo. Lamentablemente, en la primera administración de Federico Gutiérrez, la Secretaría de las Mujeres tuvo la disminución técnica presupuestal más alta de su historia. Y en este momento lo que estamos viendo no es una disminución presupuestal en principio, sino unas decisiones de la administración municipal que están poniendo en riesgo a las mujeres y al avance que en esta ciudad hemos logrado a partir de la reivindicación de los derechos. Entonces, sí ponemos una alerta, incluso estuvimos el 3 de septiembre en un desayuno ampliado con más de 13 organizaciones de mujeres y organizaciones feministas de la ciudad,
también coincidiendo y conversando sobre esta alerta. Por esa razón, como Movimiento Social de Mujeres y como una organización defensora de derechos humanos, nosotras en este momento tomamos una posición de veeduría y de control social, porque lo que tenemos que hacer es defender lo público, y defender lo público es garantizar que las medidas no pongan en riesgo el avance de los derechos que se han logrado en este territorio, que sabemos que han sido insuficientes, porque lamentablemente Antioquia y Medellín siguen estando con mucha tristeza en los primeros lugares donde más feminicidios ocurren y donde más situaciones de violencias contra las mujeres se reportan. Entonces, estamos alerta, estamos en juntanza y vamos a fortalecer y estamos fortaleciendo todas nuestras estrategias de control social y veeduría, porque las secretarías de las mujeres, departamental y municipal, son una ganancia de las mujeres de este municipio y de este departamento. Natalia, ¿cómo entienden ustedes el discurso de una persona como Federico Gutiérrez que de alguna manera ha basado su estrategia de gobierno en brindarle seguridad, pero a la vez se sienten tan vulnerables en asuntos como estos, tan sensibles para una sociedad como es la violencia de género, y digamos representan un hecho que es mucho más complejo, que son por ejemplo los feminicidios? Entonces, eso es un doble discurso. ¿Ustedes cómo interpretan esa situación? Porque él sale a la luz pública diciendo que vino a recomponer la ciudad, a combatir a los bandidos, casi pues como con una capa y un escudo, pero la realidad es otra, por lo que usted nos está mostrando. Pues mira, lo primero es decir que advertimos que existe un déficit democrático importante, porque no hay escucha por parte de la administración municipal a las organizaciones sociales. Creo que también es un mensaje muy claro que la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de las Mujeres, la única relación contractual que tenía con una organización feminista para atender mujeres era con la colectiva, y que la colectiva decida decir no continuamos porque no encontramos garantías, es una evidencia del profundo déficit democrático. No hay espacios de participación suficientes, claros, democráticos. No existe tampoco una posibilidad de controvertir o de aportar, porque existe una muy baja escucha a lo que la ciudadanía está diciendo. Y además existe pues también una propaganda absolutamente avasalladora, que casi, pues digamos, como que ya sabemos en todos los medios de comunicación, también ya es público todos los contratos que tiene esta administración municipal con grandes medios de comunicación, y eso hace que la posibilidad de interlocutar con esta administración sea absolutamente escasa. Por esa razón es que estamos fortaleciendo el tema de la veeduría. También adicionalmente con el tema del discurso de esta administración sobre el tema de la seguridad, pues la pregunta que hacemos es ¿seguridad para quiénes? Porque claramente no es la seguridad para las mujeres. De hecho, recuerden que el 8 de marzo, el Día Internacional de Reivindicación de los Derechos Humanos de las Mujeres, esta administración criminaliza a 8 mujeres en un cartel donde las responsabiliza de unos daños que ocurrieron en medio de la marcha, las expone cuando estas mujeres, algunas de ellas son menores de edad, cuando la alcaldía no tenía evidencia de que fuesen ellas, y cuando adicionalmente ni siquiera había una orden de captura, y aún así las muestra y las expone a la ciudad como responsables. Entonces, por esa razón, con la alcaldía se ha solicitado que desmonten el cartel y que hagan un acto de reparación, porque las ha expuesto a enormes riesgos y ha generado unos profundos problemas en su familia, en su comunidad, en sus círculos sociales. Son mujeres que están en niveles de vulnerabilidad absolutamente desproporcionados, y la alcaldía sigue sin reconocer y sin reparar estos hechos. Entonces, claramente, si la alcaldía de Medellín está hablando de seguridad, la seguridad no es para las mujeres. Creo que podemos ver que existe un mayor despliegue cuando estamos hablando de otros temas, de turismo, cuando se están hablando de otros asuntos, pero no de la seguridad de las mujeres. También es importante recordar la criminalización que hizo de las mujeres trabajadoras sexuales, al prohibir y al reducir la problemática del Parque Lleras a su presencia.
cuando ellas no son las generadoras de explotación sexual y comercial, sino claramente otras organizaciones armadas. Entonces, con esto con estos elementos que han venido pasando, lo único que podemos reafirmar es que la prioridad para esta alcaldía no son los derechos humanos, no son los derechos de las mujeres, y por eso reafirmamos, nos mantenemos en alerta y llamamos en general a toda la ciudadanía para que tengamos un seguimiento más detallado y que no nos dejemos confundir con los grandes titulares. Es decir, Natalia, que hay una seguridad selectiva, porque esa denuncia que usted plantea me parece muy delicada en una ciudad donde si necesitamos que nos gobiernen sin ningún tipo de discriminación. Absolutamente, y eso es lo que claramente no se comprende en esta administración o lo que no se decide adoptar, y es que existen estas medidas diferenciales donde a pesar de todo lo mucho que habíamos avanzado, sentimos que y evidenciamos que vuelve a estar los derechos humanos de las mujeres en el último lugar de la agenda, porque no son la prioridad para esta administración y sentimos un profundo debilitamiento técnico y político en esa dependencia. Como movimiento social de mujeres estamos en alerta porque no encontramos interlocutoras con capacidad de atender, escuchar, concertar para garantizar esta agenda. Natalia, dos temas importantes. Uno es que vimos cómo con la reestructuración que se da en la gobernación de Antioquia, pues los colectivos de mujeres defensoras de derechos humanos se unen, hacen una asamblea permanente, logran reunirse con el gobernador de Antioquia y pues al menos se soluciona en parte esa problemática que ellas venían evidenciando. ¿Ustedes cómo van a actuar frente a esta situación preocupante de falta de recursos y frente a lo que usted ha venido anunciando, donde se dice que no es una administración garantista para las mujeres, que no se respetan los derechos humanos? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué acciones van a tomar para que sean escuchadas, para que al menos esos recursos no se disminuyan, sino que por el contrario antes se fortalezcan? Porque yo creo que hoy lo que se tiene que buscar es que existan muchos más recursos para defender a la mujer en el distrito de Medellín. ¿Qué están pensando? ¿Qué mecanismos, qué herramientas están pensando ustedes para que esto no quede así, en solamente una queja, en solamente un anuncio y solamente en una preocupación? Bueno, mira, Oscar, tres cosas. La primera es el fortalecimiento de la veeduría ciudadana. Entonces ahí estamos, hacemos parte de la veeduría Durgas, que es una veeduría creada por organizaciones de mujeres y para hacer seguimiento a la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, desde ahí estamos adelantando todas las acciones en términos de control social, de poder hacer seguimiento detallado a todas las medidas de inversión, pero también a todas las situaciones asociadas a la idoneidad de las inversiones. El segundo elemento tiene que ver con contarle a la ciudad, porque sentimos que es nuestra obligación ética, y seguir contando qué era lo que se estaba haciendo, qué estaba funcionando en defensa técnica, para que entre la ciudadanía y como organizaciones cuidemos que eso que fue un avance absolutamente importante para la ciudad, que puso a Medellín como una entidad, como un lugar referente en el país en términos de la representación judicial a víctimas, no se pierda. Y ahí también es importante el tercer elemento, y es cuestionar a la alcaldía de Medellín sobre cuál es la idoneidad que tiene el Tecnológico de Antioquia, que es la institución con la que hace un contrato interadministrativo para implementar este mecanismo. Y allí recordarles, pues también contarles que como organización venimos haciendo un seguimiento detallado a cómo avanza la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en las facultades de Derecho, y hemos venido haciendo un diagnóstico bastante amplio con algunas organizaciones centroamericanas, y nos encontramos lamentablemente que el Tecnológico de Antioquia no tiene ningún avance significativo para mostrar en estos temas, de forma que no entendemos por qué la administración selecciona a esta institución sin tener experiencia en atención a víctimas, sin tener dentro de sus facultades ni cursos de extensión, ni oferta permanente en temas de género, y sin, además con unos enormes denuncias de violencias basadas en género al interior del Tecnológico de Antioquia,
que han sido muy cuestionables en su respuesta. Entonces seguiremos en esa labor de veeduría, en esa labor de pedagogía y de difusión para que la ciudadanía pueda acceder a otra información que desde la oficialidad no se está brindando y que se está entregando de manera confusa y sesgada. Natalia Álvarez Cadavid, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Así de manera sucinta, vamos a contarles a nuestros internautas y lectores la respuesta que dan desde la Secretaría de las Mujeres de Medellín a esta inquietud de ustedes y a la decisión que toman ustedes de separarse de lo que realmente es una situación que no les permite laborar con tranquilidad, porque estamos hablando de riesgos que sufren ustedes como los defensores técnicos de las mujeres víctimas de violencias basadas en género. Bueno, mira, la respuesta que da la alcaldía de Medellín a estos asuntos es confusa. Entendemos que la alcaldía señala que hubo un incremento entre el primer contrato que tuvimos pues desde la corporación con la alcaldía del 500% en el presupuesto, o algo así, 534%, y que por esa razón tuvieron que revisar el contrato. Lo que no le cuenta la alcaldía a la ciudad es que el primer contrato fue por 6 meses y el segundo contrato fue por 13 meses, que en el primer contrato se atendieron 286 mujeres y en el segundo 469. Entonces esa es como una primera respuesta que da la alcaldía a esto. Hay un segundo elemento y es que la alcaldía reduce las estrategias de profesionalización, que son cerca de 10 estrategias para mitigar los riesgos psicosociales, de seguridad y para cualificar al equipo que hace el acompañamiento, porque recordemos que las universidades tienen una brecha, las universidades no están formando profesionales para esta labor, por esa razón tenemos que hacer esa labor de cualificarles para que puedan hacer de manera adecuada la labor que se les encomienda. Entonces, estas son más de 10 estrategias y la alcaldía de Medellín lo reduce planteando que se está invirtiendo recurso en refrigerios. Es un asunto absolutamente insostenible que las cifras, las estrategias y los reportes y la evidencia lo desdice. Y la tercera respuesta que da la alcaldía de Medellín es que el tecnológico es una entidad idónea, pero sin mostrar ninguna evidencia de en qué consiste la idoneidad y pues un asunto que absolutamente nos preocupa, porque cuando uno dice que alguien es idóneo para algo, pues tendría que sustentarlo con evidencia, pero aquí claramente sabemos que no es así y también sabemos que la alcaldía adelantó conversaciones con muchas organizaciones del país y de la ciudad para adelantar un nuevo contrato de defensa técnica que ninguna organización, ni del país ni de la ciudad, aceptó bajo las condiciones que está planteando la alcaldía de Medellín. Natalia, entonces, ¿para dónde se están yendo los recursos de la Secretaría de las Mujeres? Pues yo creo que esa es una pregunta muy importante que hay que hacerles, que hoy no tenemos y que creo que hay que preguntarles. Y también en términos de cuál es la consideración que la Secretaría de las Mujeres tiene frente a los equipos que hacen acompañamiento jurídico, que hacen acompañamiento psicosocial, que hacen acompañamiento en emergencia a víctimas de violencias contra las mujeres, a mujeres víctimas de violencias, porque creo que aquí hay un asunto de casi convertir en objeto a quienes cuidan. Y aquí recordar este tema de quienes cuidan a las que cuidan, quienes acompañan a las víctimas de violencia están cuidando a mujeres que están en una situación de extrema vulnerabilidad y de extremo riesgo. Y la pregunta para la alcaldía es, ¿cómo entiende, cómo trata y cómo se relaciona con esas contratistas que le permiten hacer posible su misionalidad y mostrar unos enormes resultados? Entonces, creo que es pertinente preguntarle dónde van los recursos que son tan importantes que dejan en riesgo y en una profunda vulnerabilidad a quienes cuidan a las mujeres víctimas de violencia. Natalia Álvarez Cadavid, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Un último comentario con un hecho ocurrido en la estación de policía La Candelaria.
No sé si usted ha oído hablar del tema. ¿Ha oído acerca de lo que le pasó a una abogada ayer? No, Bueno, cuéntame, Roger, para quedar más le voy a alerta. contar, le voy a contar, porque si estamos hablando de riesgos, voy a ponerle este botoncito para, pues, de alguna manera estamos apoyando su postura, pues de acuerdo con lo que hemos leído y nos hace usted hoy entender, hay que comprender definitivamente la situación, el riesgo. Entonces, pongo este ejemplo. Si una abogada colegiada, miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, acompañada de otros abogados, fue violentada en la estación de policía La Candelaria que queda en todo el centro de Medellín. Ahí, mejor dicho, ahí están las imágenes, vean. Esa es una imagen, es muy corta, pero esa es la imagen. Y hoy, precisamente, enseguida se va a comunicar con nosotros el doctor Francisco Bernate, quien es el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, porque están asustadizos, alarmadísimos. ¿Cómo es que la policía ejerce tal violencia contra una abogada que está cumpliendo su labor? Entonces, si eso es ahí, presuntamente, porque hay que ver pues que las investigaciones, tanto penales como disciplinarias, se lleven a cabo, pero si eso es ahí, que se corre ese riesgo, ¿cómo serán ustedes expuestas? Me refiero a las defensoras técnicas expuestas en la ciudad frente a ya no solamente miembros de la institucionalidad, sino al contrario, a grupos que están por fuera de la ley. Entonces, esa es la situación. Un comentario al respecto, Natalia, para terminar. Claramente, allí es importante recordar que la representación judicial es una actividad que está protegida en los derechos humanos, en el marco de los derechos humanos, y que claramente de ella se derivan riesgos por la labor que implica, que es acompañar procesos penales, acompañar conflictos y situaciones de violencia, especialmente si son graves violaciones a los derechos humanos. Y eso creo que lamentablemente este video ejemplifica los riesgos de los que estamos hablando, donde las representantes judiciales de mujeres víctimas de violencias basadas en género no solamente corren riesgos por los agresores de las mujeres, sino también los riesgos cuando hay negligencia en la institucionalidad, y también corren riesgos al hacer representación en los 21 corregimientos en los 21 comunas y corregimientos de la ciudad, donde se movilizan por toda la ciudad por sus propios medios. Entonces, es muy lamentable y pues nos unimos también a que se esclarezca esta situación, y con esto la ciudad un poco entiende de qué riesgos estamos hablando. Natalia Álvarez David, muchas gracias por estar con nosotros. Pues esperemos, vamos a estar muy atentos. Nos está contando cómo evoluciona, qué decisión toma finalmente la administración de Federico Gutiérrez. Y pues aquí estamos en Clickracia, el poder de la información. A un clic, la democracia en la información, para ayudar a entender y para ayudar a que haya en este país más respeto permanentemente, y ojalá desde la institucionalidad, obvio, por los derechos humanos en general, sobre todo por la vida y la integridad física de quienes ejercen una labor tan importante como ustedes, los defensores técnicos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, gracias, Roger. Feliz día. Gracias a ustedes. Felicidades, gracias a usted. Bueno, muchachos, pues díganme ustedes lo que acabamos de escuchar es pues muy, como lo dijéramos, delicado. ¿Muy qué? Delicado. Muy delicado, y yo muy significativo en el sentido de cuál es la verdadera actitud del gobierno de Federico Gutiérrez frente a la defensa integral de los derechos humanos y específicamente sobre los derechos de las mujeres. Vea, mientras entra nuestro invitado, que yo no sé si ya llegó. Ya está. Sí, un comentario final, y es: no hay, a ver si José nos hace el favor y nos poncha el mensaje cuando decía, le interesa mucho la seguridad, pero soslaya la seguridad. Ahí está. Federico Gutiérrez habla de seguridad en la ciudad, pero soslaya la seguridad de las mujeres. Su prioridad no son los derechos humanos ni los derechos de las mujeres. Ha dicho pues la
subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer.